comentanos un Perfecto, poquito. gracias por el contacto. Comentanos un poquito a ver cómo desagregamos estos datos, digo, estos datos fríos, 45%, ¿qué significa? ¿No? Porque digo, quiero decir, los planes sociales o el gasto social no alcanzó después de 4 años para contener la pobreza, que siguió subiendo. Sí, ese es un dato importante, ¿no? Estos datos son de la encuesta propia que tenemos en la Universidad Católica Argentina desde el año 2004 y lo que marca que en el tercer trimestre, ¿no? de este año la población en situación de pobreza se ubicaba en el 44,7%. Y es importante lo de los programas sociales y las transferencias del Estado, porque lo que hacen es amortiguar un poco la situación, ¿no? Si no fuera por las transferencias del Estado, las no contributivas, no pensiones y jubilaciones tradicionales, de este casi 45% se elevaría al 50%, bueno. ¿no? de la población. Sí. Y donde sí más amortigua es en la indigencia, que es Claro. otro dato que no se dice tanto, pero son los más pobres entre los pobres. Según la medición nuestra, el 9,6%, casi 1 de cada 10 Qué bárbaro. del área relevada está en situación de indigencia, es decir, no le alcanzan los ingresos para los gastos de alimentación. Sí. Este dato es muy cercano al dato del INDEC. Eduardo. Y si no fuera por las transferencias, Claro. aumentaría de este 10% a un 20%. Vos decís los planes, pero sabemos que en muchas escuelas los chicos desayunan y almuerzan también. Sí, por supuesto, lo cual indicaría que la situación es más grave todavía, ¿no? Porque lo que se mide de esta forma de medir, que es la más tradicional en América Latina, que usamos tanto en la encuesta propia como en el dato oficial, está, de más decirlo, un paréntesis, Sí. que los datos oficiales son totalmente confiables, ¿no? Independientemente de algunas cosas que se estuvieron diciendo los últimos días. Pero volviendo al tema, Sí. hay algo que es lo no monetario, ¿no? Que no lo mide Claro. este tipo Totalmente. de relevamiento. Totalmente. Eduardo, Entonces, sí. la situación sería más grave Claro. porque no solo los niños, las familias tienen que ir a comedores para poder compensar un Come todo poco el la mundo. parte alimentaria. Sí. Eduardo, yo estuve leyendo el informe, es muy interesante y tengo varias preguntas, pero la primera, que un poco lo dijiste recién, que los planes sociales lo que hicieron fue atenuar la explosión o el estallido social, que es lo que ocurrió tal vez en el 2001, y lo que hizo esto de los planes o de la asistencia del Estado es asegurar la pobreza. No sé si lo dice así el informe, pero algo similar, ¿no? Me llamó la atención. La consolida. Claro. A ver, no es que la consolida desde un punto de vista que por los planes hay pobreza, ¿no? Sino que en un contexto de necesidades de ingresos para las familias, ¿sí? Desde hace ya muchas décadas el mercado de trabajo no es un eficiente distribuidor de recursos en la población, porque acá el problema central es el mercado de trabajo que está totalmente atado a la debilidad de la estructura productiva, Sí. ¿no? Tenemos una estructura productiva que no genera, ¿no? la riqueza suficiente, que no genera los puestos de trabajo suficientes y entonces tiene que ir el Estado en ayuda de esos sectores necesitados. Esto fue algo que se aceptó ya directamente a nivel nacional cuando en el año 2009 se instaura por ley la asignación universal por hijo, ¿no? Claro. Se acepta el fracaso, no es una forma de verlo, se acepta el fracaso y que el Estado tiene que ayudar a algunas familias. Eduardo, Ahora, que sí. quería preguntarle porque, bueno, más allá de lo que recién decía de los datos son confiables y en eso adhiero, si yo miro los números, veo que Argentina tiene más pobreza que Brasil, que Bolivia, que Uruguay, que los países limítrofes. Pero ¿qué pasa? En la realidad, esos números no son reales, no que la Argentina... digo, los demás países, los países limítrofes, yo no quiero que usted entre en ningún debate, en ninguna polémica, pero los países limítrofes, a la hora de medir la pobreza, tienen unos números un poco más bajos, más light, más flexibles que la Argentina. Porque si no, no se entiende que Argentina tenga más Pero pobreza hay menos que esos pobreza países. también porque hay menos inflación y la economía está No, pero funcionando distinto a países limítrofes. no, pero Bolivia no puede tener no tiene A menos ver, pobreza la que Argentina. inflación es una fábrica de pobres, Pero- Gastón. ¿Qué pero- me estás no, diciendo? está bien, A ver, pero no ¿cuál es la pero- inflación que tiene pero Chile, que Pero tiene no, Uruguay, pero que las tiene mediciones, Bolivia? pero la A medición, ver. Gustavo, me parece que las mediciones son distintas. Me parece Estás que diciendo que los demás miden mal y nosotros medimos bien, o al revés. No, mal nosotros no. medimos exigente y los demás Distinto, miden más. claro. Con distinto. otra vara.
Bueno, ya lo Nada. decía Ernesto Por Adío. eso, bueno, ahí está, Gustavo, le esa es mi echamos pregunta. la culpa a otra cosa. No, Ahora es la metodología. no, tenemos pobreza, punto. A ver no qué creo nos que dice tengamos Eduardo. más pobreza Sí. que otro, pero Claro. digo, la pregunta era esa para Eduardo. Digamos, tenemos otra medición, es distinta, es más flexible de otros países. Ahí venía mi pregunta. Sí, no son directamente comparables. Imagínense que tanto del campo académico como de la estadística pública se trata de hacer estadística comparable y que sea totalmente comparable, ¿no? Consolidar esas estadísticas. Y con los indicadores de pobreza es muy difícil, ¿no? Hay diferentes estrategias que se tratan de realizar para hacerla comparable. Otros se la compara con el valor de dólares, otros con el valor de un Big Mac, ¿no? Entonces hay diferentes formas de tratar de hacerlas comparables. Lo que sí, para sanear esta discusión que ustedes están teniendo, que es totalmente lógica y justificada, es que cuando vemos los indicadores, ¿sí? Un indicador puede tener un sesgo en la medición, porque en realidad lo que sube o lo que baja no es la pobreza, sino es ese indicador que estamos utilizando de la pobreza, ¿sí? Hay muchos indicadores para la pobreza. Y lo que analizamos para decir que las situaciones mejoran o empeoran es la evolución de ese mismo indicador, con los sesgos que puede tener y que sabemos los especialistas que todos los indicadores tienen, ¿no? Entonces, mediciones a nivel internacional, Sí. comparaciones así certeras, es muy difícil de hacer. Y a nivel cuando analizamos el mismo país o la misma área geográfica, lo que vemos son las variaciones en los indicadores, que eso es lo más preocupante. Y en el caso de Argentina, como estamos en una situación de pobreza estructural, que hace más de 20 o 25 Claro. años que estamos en esa situación, y como diversos indicadores, incluida otra forma de medir, que es la Sí. pobreza multidimensional, Sí. que la hacemos en la UCA, que excede la medición de los ingresos, toma otros indicadores, confluyen, ¿no? En el hecho de que la situación se va agravando. Ahora, Eduardo. Y muchas veces lo vemos por la calle, cualquiera Sí. de los televidentes puede estar pensando, y sí, la pobreza aumenta porque veo más gente viviendo en la calle, Durmiendo, es o la cierto. pobreza aumenta porque veo más pobres. Son diferentes indicadores. Hablás vos de una pobreza estructural y qué pasa ahora con esta estanflación y sabemos que los próximos meses van a ser muy complicados. Digo, ¿cuánto se puede agravar la situación de Argentina? Sí, lamentablemente es muy posible que se agrave, Sí. ¿sí? Pero se va a agravar, estimamos, en algunos puntos nada más. No va a haber como un estallido, ¿no? Sino que son algunos puntos que se va agravando. ¿Por qué? Porque pensemos que como estamos en valores muy elevados, estamos hablando de valores cercanos al 45%, 40%, ya es muy elevado cualquiera de esos dos valores, entonces está tomando ya a muchos sectores medios tradicionales, ¿sí? Está tomando también a personas que tienen un trabajo hasta registrado, Claro. y que viven en un hogar en situación Claro. de pobreza. Trabajás y sos Pensemos pobre. que Y si recién hablamos más 60.000 del 30% pesos, de Eduardo. los trabajadores ocupados Claro. viven en hogares en situación de pobreza. Se rompió también otra idea que teníamos los argentinos de que consiguiendo un trabajo salíamos en lo personal y nuestra familia salía de la situación de pobreza. Ahora, Tenés más de un Se trabajo, rompió haces eso. horas extras. Sí. Sí, Sí, haciendo- Tamara. comiendo en comedores, Leo, porque a veces tenemos trabajadores que van a los comedores. Sí, sí. Digo, lo Sí. cuentan acá. Sí. Ahora, este concepto de pobreza multidimensional tiene que ver con las privaciones no monetarias, para que la gente que nos está viendo más o menos lo entienda. ¿A qué se está privando hoy a los argentinos y a las argentinas en cada hogar? Bueno, está muy bien la pregunta porque es otra forma de medir la pobreza. Apunta a la calidad de vida de la calidad de la vivienda. ¿Sí? Si es de buena calidad o es de mala calidad por diferentes indicadores. A los servicios, pensemos que gran parte de los hogares argentinos no tienen conexión a la red de cloaca y conexión al agua potable. Lo básico, Esto de las cuestiones parece, ¿no? sanitarias las afecta mucho. Mide también lo que es la calidad de la salud de las personas y de los servicios de salud que tiene. Mide también lo que es la situación educativa de los niños y los adolescentes.
presentes. Mide si el sistema de seguridad social y el sistema de aportes previsionales está presente en los hogares, ¿sí? Mide los atrasos escolares que pueden existir en los niños, es decir, se excede lo que es las cuestiones de los ingresos, ¿no? Sí. En un país que tiene ingresos estables en la población, entonces correlaciona todo, ¿no? Porque Claro. si alguien tiene un ingreso suficiente, una familia va a tener una vivienda de calidad aceptable, Mejor, va a poder claro. tener una vida ordenada y los niños van a poder ir al colegio. Entonces, lo que vemos la pobreza por ingresos se dice técnicamente que es muy elástica, es decir, que varía mucho para mejoras o para peoras según las situaciones económicas momentáneas, Bien, ¿no? Eduardo. Y sí, la otra sí, es sí, mucho dale. más lenta. No, digo, ahí va, Ricardo. Esta encuesta o este trabajo que hacen ustedes se hace del año 2004 y de las conclusiones yo estuve leyendo, deriva o dice, ¿no? Cuando fue pro Estado, la pobreza creció, no fue mal. Cuando fue pro mercado, la pobreza creció, no fue mal. Digamos que hay que encontrar en el medio algo que nos permita salir. ¿Esto es así? Sí, por supuesto. Está muy bien el comentario porque algo que yo siempre marco es que esto no es una cuestión de un gobierno específico, Claro. aunque todos tienen responsabilidad, ni es tampoco de un sistema de pensamiento, ¿no? De una ideología, Claro, no hay ideología, específica, claro. ni una opción económica que se elige, ¿no? Porque si no ya le hubieran dado la solución, ¿no? Entonces, y pongámoslo en que es una situación extremadamente seria, que pasaron muchos gobiernos y diferentes pensamientos políticos y económicos y ninguno lo pudo No lo pudo Pero resolver. Eduardo, ¿no? pero perdón, Entonces, para algo están los desde eso políticos, estamos en un Eduardo. problema muy Bueno, pero está serio bueno lo que que dice. necesitamos ninguno- políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo para poder solucionarlo y que sean consensuadas no solo en el sistema político, que muchas veces está pensando en las próximas elecciones, que Claro. son dentro de 2 años, Sí. sino con los actores, sino también con los actores de la producción y el trabajo, ¿no? Bien, Tanto de la Ricardo. parte del Eduardo. capital como del trabajo. Eduardo, quería preguntarle si la política migratoria favoreció el incremento de la pobreza y si también tuvo que ver la política demográfica, ¿no? Desde la primera presidencia de Perón, cuando la gente del interior vino al conurbano, vino a la ciudad de Buenos Aires y eso hizo que se concentrara mucha gente acá en el AMBA. Sí, son dos temas importantes. La política migratoria reciente acompaña lo que siempre fue nuestro país de una migración abierta, ¿no? Y la incidencia que pueden tener los inmigrantes, en general inmigrantes limítrofes, no es tanta como para decir que sesgan un dato Claro. de la pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que menos tenemos que hacer es estigmatizar a alguien, ¿no? Entonces, muchas veces los países necesitan las migraciones, que son eminentemente laborales, las causas de las migraciones, para compensar mano de obra que no tienen. Entonces, dejemos un poco de lado el debate de lo que es, por lo menos desde el punto de vista mío, acá no hay causa de ningún inmigrante, ¿no? Del aumento de la pobreza. Sí. Bien, Y Tamara. después, Sí, lo sí. segundo, perdón Sí. que lo corte, pero lo segundo es algo muy importante, que es que dentro de esas políticas de Estado que tenemos que desarrollar, tenemos que tener políticas de aprovechar nuestro territorio, ¿no? Solamente los países de América Latina tienen y los países periféricos, ¿no? Para decirlo desde algún marco teórico, tienen ciudades tan grandes como tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos en Argentina 1/3 de la población en lo que es el Gran Buenos Aires. Los países desarrollados tienen muchas ciudades intermedias, ¿no? Es decir, tienen una lógica también y políticas de Estado que se sostienen en el tiempo del desarrollar las economías regionales. No obligar a las personas, a las familias, a trasladarse a las grandes ciudades, donde muchas veces engrosan los cordones de las grandes ciudades de pobreza y también de indigencia, ¿no? Ahora, Sí, Eduardo, Tamara. estaba leyendo parte del informe y ustedes hablaban de la capacidad de ahorro y un dato que me llamó la atención es que la capacidad de ahorro en los hogares con niños se redujo y considerablemente es menor al resto de los hogares. Bueno, claro, pensemos lo que es cómo van aumentando los alimentos específicos para los niños.
digo, alimentos específicos puede ser algo tan común como la leche, ¿no? Como la leche la más común, ¿no? No hablemos de leches especiales. Como los niños también necesitan un cuidado especial y al mismo tiempo, bueno, son lógicamente bocas que hay que alimentar y menos potencialidades de generar puestos de trabajo, ¿no? Aunque algunos niños y adolescentes también realizan actividades laborales, ¿no? Que eso también lo medimos con la encuesta propia, ¿no? Claro. Pero la situación de los hogares con niños, desde el punto de vista de las privaciones, en general, en todos los indicadores, tienen una mayor prevalencia, ¿no? El hecho de al hogar con niños está como más indefenso, a pesar de los esfuerzos del Estado. Cuando digo Estado, es toda la población, la que paga Sí. impuestos, ¿no? De todos los contribuyentes en transferencias y esquemas de transferencia por la asignación universal por hijo. Bien, bueno, no, y también el número el 62% Es muy alto. de los chicos, o sea, más de 6 chicos, más de 6 de terrible. 10 chicos son pobres en la Argentina. ¿En qué año viste alguna transformación, Eduardo? Digo, ¿se vio alguna mejora desde los informes que estás haciendo desde el 2004? Digo, para no hablar siempre de pobreza estructural, digo, ¿pudieron salir en algún momento de esa cifra? Mire, hasta los años 2008-2009 la mejora fue muy importante. Pensemos que después de la salida Claro. de la crisis de la convertibilidad, de las políticas neoliberales, después de la crisis del 2001, en el año 2002 el INDEC estaba midiendo un 52%, más de la mitad de la población en situación de pobreza y un 21% de desocupación. Eso mejora hasta los años 2008-2009 y ahí se estanca. ¿Sí? Ahí se En valores estancó. cercanos al 27 al 28% del nivel de pobreza en población medido por el dato nuestro. Recordemos que entre el 2007 y el 2015 el INDEC malversaba los datos, ¿no? Pero de ese 27-28% no se ha podido bajar, ¿no? Por supuesto que después subió, algunas mejoras hubo, algunas políticas lo mejoraron y otras políticas los empeoraron. Pero lo más alarmante de esto es que estamos ya en un núcleo duro de la pobreza que puede ser cercano al 22-23% de la población y que es una tercera generación en esa situación de pobreza, que son niños que ya nacieron, vivieron, al igual que sus padres, ¿sí? Y que sus abuelos, Es muy que duro. vivieron esa situación de pobreza y de marginalidad, que los va dejando en la periferia, Excluidos. ¿sí? De lo que es la Sí. sociedad, ¿sí? Y que no solamente le afecta, como ustedes están diciendo, no solamente le afecta a la parte de los ingresos, la parte distributiva, la parte laboral, sino que carcome también hasta la pertenencia a alguna sociedad y el respeto por, no digamos ya por la propiedad, sino por la vida del otro y la vida de sí Sí, mismo. les quita Eso es algo posibilidades. muy serio que estamos acumulando. Sí, yo leía ¿No? también, sí, en el informe que hablaba de este modelo, ¿no? Sí. Que apostó al consumo, está agotado, ¿no, Eduardo? Digamos, tenemos que ir para otro lado, otra cosa. Algo que no pudimos hacer en los años 2008-2009, cuando yo digo, terminó una serie de años muy virtuosos para la Argentina, tanto en decisiones políticas muy acertadas del gobierno de ese periodo y también una situación internacional muy favorable, y ese crecimiento a tasas chinas de cerca Claro. del 8% durante varios años, que generó también muchos puestos de trabajo. A eso técnicamente le llamamos la elasticidad, empleo-producto, y también un empleo de calidad. En ese momento de quiebre que no pudimos, ¿sí? En ese momento no pudimos rearticular todo el modelo como para tomar conciencia de que ese ciclo ya no seguía más y había que hacer un cambio, ¿no? Un poco redireccionando el consumo interno, proyectando más exportaciones para que no se nos desequilibre la balanza comercial, para no tener esta restricción externa que es cuando nos faltan los dólares. Claro. Es decir, se tendrían que haber tomado decisiones en ese momento y no estaríamos en Claro. estos momentos en situaciones tan crudas. Bien, Eduardo, súper interesante. Muchas gracias por atendernos. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, por la preocupación con respecto a lo general y la estadística, y bueno, y que la estadística pública es totalmente confiable, es importante seguir diciéndolo. Gracias.
Llegaron las